sentir, a llamar, compartir y apoyar, de facer comuña e sororidad, que naide se pare ou se quede pa atrás, pois xuntes cantamos pola libertad. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es, bueno, si os apetece hablar un poco de cómo llegó el feminismo a vuestras vidas. Maricusa, como eres la referenta de todas aquí, Bueno, empieza. yo quiero darles gracias al Concello de la Juventud, porque esto para mí es estupendo, y estoy encantada de compartir esta tarde, o este pedazo de tarde, con estas mujeres jóvenes que siempre van a transmitirme cosas interesantes. Vamos, yo lo primero que quiero decir es que no se puede ser, no, pienso, que no se puede ser feminista sin antes tener sentido de clase. Yo creo que hay que tener sentido de clase y luego ser feminista. No concibo un feminismo ahí en las alturas. Entonces yo quiero, hasta llegar ahí, primero creé un sentido de clase. El sentido de clase que era, como me tocaron unos tiempos muy complicados, entonces yo tampoco sabía que lo que estaba haciendo podía ser donde me iba a llevar. Entonces la asociación que creamos de mujeres no se podía registrar y se podía tener en cuenta porque estaba la sección femenina. Entonces había en Barredos una asociación de vecinos que era lo único que permití, y ahí hicimos una vocalía de la mujer. Entonces ahí, bueno, pues hicimos la primera biblioteca de la Viana en Barredos. ¿Cuántos años tenías de aquella? No, ya tenía, porque, a ver, ya tenía, no sé, 30 y bastante. Vamos a ver, yo marché, yo tenía inquietud. Yo a los 18 años marché a San Sebastián porque no quería trabajar, no quería depender de nadie ni nada. Eso teníalo muy claro. Entonces marché para San Sebastián, estuve en un despacho de un abogado y luego volví para aquí. Entonces fue cuando me uní a todo esto que había en Barredos y, bueno, y formamos la asociación, pero la asociación no pudimos tenerla hasta que pasaron unos cuantos años, porque estoy hablándote, yo en San Sebastián, pues ahora 60 años, o sea que... Entonces hicimos la vocalía para poder... Hicimos una guardería, que por cierto tenemos una anécdota muy buena, porque una guardería en Barredos, pero que nunca fue pública, porque fuimos a pedirlo y un inspector que estaba allí, pues dijimos que queríamos hacer una guardería y tal, y dijo, bueno, es que tenías que ser guapas, y entonces la otra y yo mirámonos, ahí yo digo, guapas, dice, bueno, hombre, quiero decir hermosas por dentro. Claro, el tío, y no nos la concedieron, por supuesto. No nos el tío un tonto, vamos. El tío era, bueno, guapas, pero digo, guapas, este tío, ¿de qué va? Mira tú, bueno, en fin. Entonces fuimos evolucionando, y es verdad que la lucha nuestra, lo que más fue a través por la zona en que vivimos, la minería, pues fue por los compañeros, los padres, porque a ellos no podían luchar porque estaban mucho más expuestos a que los llevasen, carcelasen o lo que fuese. Entonces, claro, éramos nosotros, que yo quiero decir que yo también estuve en el arzobispado. Ah, vale. Arzobispado. También estuve en el arzobispado. O sea, ya cuando fueron todas estas mujeres referentes, sí, que ya sabes que a mí no me gusta lo de la referencia, porque hay muchas mujeres que estaban allí y bueno, no sé, me gusta más que se hable en general de las mujeres que no ser protagonista de nada. Entonces, también tengo que decir que una vez que luchamos con ellos, cuando nos tocó a nosotros, ellos no estaban. Que quede bien claro que nosotros luchamos
por ellos, con ellos, codo a codo, pero con ellos cuando nos tocó nuestra lucha, desaparecieron. Bueno, entonces, claro, cuando uno pudo ya hacer, cuando ya nos pudimos hacer con que podíamos registrar la asociación y todo esto, que sería, nosotros estaríamos en el 60 y pico, esas luchas y todo eso, y esto sería en el 70 y algo cuando se podía legalizar la asociación. Claro. Entonces ahí ya fue cuando conectamos con otras mujeres de Gijón y tal, que eran feministas, y ahí descubrimos, yo ahí fue donde me di cuenta que yo era feminista. Y quiero dejar claro que fue una de las determinaciones que tomé más importantes de mi vida, ser feminista. Que ser feminista conlleva muchas cosas y una filosofía de la vida. No llevas leído el segundo sexo de Simone de Beauvoir que va encima de un tocho. Sí, es verdad, es verdad. O sea, porque hay mucha gente que cree que tal. Hay que renunciar a muchas cosas. Yo siempre digo una anécdota, que como me gustaba tanto Adamo, en mis manos en tu cintura, y no pude escucharlo más, porque claro, mis manos en tu cintura y todo ese rollo. Quiero decir que hay que renunciar a muchas cosas. No se puede ser feminista a la ligera, y el nombre es más importante que toda una parafernalia que hay por ahí. O sea que esa es mi llegada al feminismo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas? Bueno, a mí por situar un poquito, ¿no? Me gustaría en primer lugar pues, comentar que el movimiento por la lucha de la igualdad de las mujeres gitanas no es algo que haya surgido en los últimos años, ¿no? Sino que las mujeres gitanas nos hemos organizado y hemos protagonizado episodios de valentía y rebeldía que comenzaron con el inicio de la persecución, ¿no? Porque a través de la historia las mujeres gitanas pues, hemos sido muy perseguidas y ha habido leyes antigitanas específicamente para las mujeres, ¿no? Y bueno, las nuevas generaciones de mujeres gitanas pues, hemos heredado, ¿no? Ese espíritu de lucha y de rebeldía, ¿no? Y estas nuevas generaciones de mujeres gitanas pues hemos decidido liberar una lucha por una mejor calidad de vida, ¿no? Porque en el pasado se nos ha tachado de brujas, se nos ha hipersexualizado, se nos ha tratado como mujeres sin moral, ¿no? Que vestían sin decoro atendiendo a mandatos históricos. Hemos sido sujetos políticos, siempre hemos estado en el punto de mira, ¿no? Y en la actualidad somos relegadas simplemente a la esfera privada. Como consecuencia de todo ello y la falta de representación real de las mujeres gitanas, surge el movimiento de las mujeres gitanas en el año 1990, ¿no? Para darnos voz y visibilidad a nuestros intereses, ¿no? Y como herramienta de empoderamiento. Esta lucha pues, tiene como objetivo llegar a todas las mujeres gitanas, ¿no? Con indiferencia de la clase social que se tenga o del nivel educativo. Y bueno, las mujeres gitanas también nos empezamos a cuestionar, ¿no? La representación súper homogeneizada, ¿no? Que hay de las mujeres gitanas, y por ello también es una de las cuestiones por las que se decide crear ese feminismo romaní, ¿no? Porque bueno, no hay que olvidar también que el feminismo romaní está marcado, ¿no? Por esa discriminación interseccional que sufrimos y que se ceba, ¿no? con las mujeres gitanas. Y bueno, somos mujeres que sufrimos las injusticias del patriarcado porque vivimos en una sociedad patriarcal. Pero también somos mujeres pertenecientes a la minoría étnica más rechazada socialmente en Europa. Bueno, pues yo puedo decir que gracias a mi mamá, nunca mejor dicho, puedo decir que soy feminista desde que nací, ¿no? Yo fui educada desde ese sentimiento de decir, ya es mujer y tienes que luchar por lo que te va a venir bien a ti, porque al final estás buscando una causa que lleve respeto de los derechos humanos, y mi mamá siempre me inculcó eso desde pequeñina, y yo no tuve conciencia de ello como feminista, ¿no? Como yo digo, siempre lo fui, porque yo siempre fui la que dio la cara por los demás. Pero yo entré al instituto y nosotros, lo típico, ¿no? En primero o segundo de la ESO no se puede hacer huelga. Y yo veía como súper injusto que no se nos educara en ese sentimiento que yo tenía desde que
tengo como conciencia, ¿no? Mi mamá siempre me dio esos valores de decir, oye, pues si un tío viene y os mete algún rollo típico, no sé, a lo Roma Gallardo, saber defenderse, ¿no? Y yo dije, jolín, pues me parece súper injusto que sí, que vengan a dar charles de redes sociales, de tal, de cual, de drogas, muy bien, ya, pero ¿y qué pasa si yo tengo miedo de salir a la calle? ¿Y qué pasa esto? Y yo quise empezar ahí, ¿no? Cuando empecé en el instituto, era lo que decía, yo bajé al equipo directivo y dije, a mí esto no me parece normal, yo estoy recibiendo comentarios de feminista de mierda, feminista de no sé qué. Y yo dije, yo esto no quiero. Y entonces empezamos a dar charlas en el instituto, propios alumnos del instituto de Eliezer Batán. Y ahí fue cuando yo de verdad me di cuenta y yo dije, yo soy feminista y voy a luchar por esto ante todo. Y está muy bien ser feminista, pero también hay un riesgo y un miedo que al final hay como no sé, como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Porque yo voy a defender esto a morir, pero recibir todos los días de comentarios de feminista de mierda, feminazi, como me pongas la mano encima vas a acabar en el río, porque tienes que enseñar las tetas para no sé qué, porque vas sin depilar porque no sé qué. No, perdón, no. Yo lucho también por ti, aunque tú no te estés dando cuenta. Yo lucho por los derechos humanos y ese es el problema, ¿no? Que se asocia el feminismo a algo muy feo en el momento, desde que yo creo que los feministas nunca dimos esa imagen, ¿no? Fue una imagen que crearon hacia nosotros cuando es totalmente mentira. Y algo que veo que a los jóvenes y a los jóvenes les da mucho miedo decir que son feministas. Este año se vino a dar una charla, yo salí de aquella charla y yo me daba la cabeza vueltas, el día de hoy me sigue dando vueltas contarlo, ¿no? Y la chavala que vino a dar la charla preguntó, ¿cuántos de aquí sois feministas? Levanté la mano yo y otra compañera. Y miró a la profesora buscando, no sé, como una mirada cómplice, ¿no? Y dijo, tú también estás participando, profe. Y ella se quedó con la mano para abajo. Y tú te quedas con una cara de, es que no hay referentes. Estamos en una educación en la que no tenemos referentes. Y está muy bien que de vez en cuando vengan a darnos una charla, pero se tendría que hacer muchísimo más hincapié. Y luego también está muy bien que digan, qué guay, gracias a las feministas el viernes 7 de marzo este año no tenemos clase, o cuando el 25, ay, qué guay, una huelga. Ya, pero es que no estamos de fiesta, ¿eh? Estamos defendiendo algo porque nos están matando, nos están quitando nuestros derechos, estamos cobrando menos, tenemos menos salidas, no tenemos referentes. En los campos de la ciencia no hay mujeres referentes. Para encontrar mujeres referentes tienes que buscar tú, porque no te les inculcan. Y ahí está el problema. El automóvil, nadie sabe que el coche de Ford en verdad fue gracias a que la mujer tuvo la valentía de coger e ir a visitar a los padres con el coche que la había creado, porque él no lo hubiera cogido. Y fue gracias a ella. ¿Y a quién se da el papel? Al hombre. Entonces tenemos que cambiar eso. Y para eso tenemos que ir atrás y querer seguir adelante. Totalmente. ¿Crees que hemos avanzado algo en los últimos años? Igual que avanzamos, vamos para atrás. Vamos para adelante y para atrás. No me seas negativa, por favor. No. Sí que creo que hay cosas en las que avanzamos, pero es muy difícil avanzar cuando tenemos un objetivo común, pero muchos que son diferentes. Y yo pienso que el movimiento feminista tendría mucha más fuerza si nos diéramos la mano por todo lo que tenemos en común y no por el pensamiento individual de cada una. No podemos decir, yo quiero esto, esto y esto, pero no quiero esto. No. ¿Quieres estas tres cosas? Bueno, pues vamos con estas tres cosas hasta el final. Porque al final, defender los derechos humanos, es que no va más allá de eso. No yo a las mujeres trans no les quiero, o a los hombres no los quiero en mi lucha, no. No, y así. Coger la mano, darse la mano todos e ir juntos hacia lo que queremos. ¿Y qué queremos? Una igualdad en todos los términos. Económica, social, me da igual, racial, todo. Pero cogerse la mano y seguir con eso hacia adelante, eliminando las desigualdades. Porque al final, si haces de menos a una, te estás haciendo de menos a ti también. Entonces hay que pensar en común y decir, yo estoy haciendo bien a mí y la estoy haciendo bien a ella. Y entonces avanzar unidos. ¿Y tú, Maricusa? Bueno, yo no tengo esa perspectiva porque yo viví otra época. Ya, Vamos hombre, a ver. por eso hay una una diferencia cosa, generacional no muy grande, evolucionar sin antes saber todo lo que se hizo en la lucha feminista. Y con la lucha feminista
con la lucha feminista dentro del, o sea, les feministas, asociaciones feministas, pero es que dentro de los partidos y dentro del sindicalismo fue increíble la lucha, increíble hasta el día de hoy, que todavía sigue siéndolo, porque hay compañeros míos que empiezan por la mañana y dicen buenos días compañeros, y yo ya me levanto y ya me pongo a marchar, y tú, ¿por qué te levantes? Porque lo que no se nombra no existe, y yo no soy compañero, soy compañera, y menuda lucha. O sea que sí, te tengo que decir, desde tu perspectiva, pero no la mía, porque mira, yo ya empecé con la época de Franco, o sea que imagínate, en la época de Franco consiguieron lo que se consiguió, pero después voy a ir nada más que numerales. En el 78, lo de los anticonceptivos, que teníamos que andar, todas las farmacias, había una en Oviedo, que no la voy a olvidar nunca, que les daba, los demás, la de Dios, para encontrar anticonceptivos. El divorcio, ya ves lo que había, en el 81 el divorcio, en el 85 el primero del aborto, porque antes ya ves que lo que se sufrió antes, no os podéis ni imaginar. Yo sí me lo imagino porque estaba en un pueblo y vi todo lo que había, ponerse en manos de quien se ponía, o yo di mucho dinero para que compañeros fuesen a abortar a Londres. O sea, que eso, lo que costó y lo del aborto no os podéis ni imaginar. Hasta muertes, ¿eh? Hasta muertes. Entonces hay que situar un poco en lo que avanzamos, ¿eh? Luego en el 2004 se modificó lo del aborto con más supuestos, ¿eh? Y ahí ya había, bueno, bastantes posibilidades y ya podías ir a abortar a las clínicas con 14 supuestos, bueno, estaba bien. Eso en el 2000, sí. En el 2005, el matrimonio igualitario. En el 2005, que ya podéis vosotros a lo mejor ya. En el 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, llamada la Ley AIDO, que después, ahí después ya tengo yo que decir lo del tren de la libertad, que por eso estoy aquí. En el 2017, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pues si no supuso eso un revulsivo, y bueno, y la lucha que hubo que hacer para que hubiese centros asesores de la mujer, madre mía, planificación familiar, no os podéis ni imaginar. Fue terrible todo esto, ¿eh? El Pacto de Estado que ahora se modificó con unos cuantos cosas más. Y en el 2024 la Ley de Paridad, que no sabéis la lucha que hubo en los partidos, yo por ejemplo en el mío, por el 25%, en las listas. Y después la lista cremallera, la de Dios, porque yo eso de que lo regalen, yo siempre digo que hay que arrebatar. No es fácil que nadie esté en un sitio y te lo deje, ¿eh? Hay que arrebatar. Normalmente hay que tener un poco el espíritu de tal. Entonces lo que quiero deciros es eso, que sí, claro que se consiguieron muchas cosas, muchísimas cosas, porque no había absolutamente nada. Veníamos del franquismo, que no, ya veis cómo era. Entonces, quiero destacar también que en el 2014, el 1 de febrero, tuvimos que hacer un tren porque Gallardón y el Partido Popular querían quitar los supuestos de la ley de aborto. Fíjate, con lo que habíamos luchado y lo que habíamos pasado, y se atrevieron a tal. Entonces, se hizo el tren de la libertad, que nuestra asociación, Mujeres por la Igualdad de Barredos, y las comadres de Gijón. No vamos a decir que fue una lucha, sí, de verdad, es feminista, pero apoyada por muchísimas mujeres. Quiero decir que a mí cuando dicen, es que vosotros fuimos quien lo montó, pero si no hubiese sido la gente, no, claro.
las mujeres y no hubiese calado, no hubiésemos hecho nada. Y ya sabéis la manifestación que hubo. Y yo, para no me extender más, me gustaría que vieseis, para que veáis la capacidad de ese tren y lo que pudo cambiar en ese momento, la capacidad que tuvimos de movilizar a tantísima gente dentro y fuera del país. Tenéis que ver, si no la visteis, el manifiesto que entregamos, que yo fui una de las que fui a entregar el manifiesto, porque yo decido. Y luego hay un corto que se llama Yo decido el tren de la libertad, que lo hicieron los cineastas y tal. Tenéis que verlo, porque, bueno, yo ahí no sabía la dimensión de lo que habíamos hecho. No me lo imaginé. Cuando vi esa, fue ahí cuando me di cuenta de lo que habíamos conseguido. Y eso, no nosotros soles, sino el movimiento feminista y el movimiento de mujeres que apoyaron y tal. Y por eso os quiero decir que sí conseguimos mucho, hasta echar un ministro. Echar un ministro. Sí. Entonces, palmaros, y para que luego ya hablamos del futuro, sí, cuando nos toque, pero para que veáis que sí se evolucionó mucho, que sí conseguimos mucho, y sí conseguisteis, y ahora vais a conseguir otras cosas, quiero decir, que es total. Pero tener en cuenta que las mujeres conseguimos muchísimo, muchísimo, porque partimos de cero y mirad dónde estamos. Y en Asturias somos un referente, la Casa Malva, muchísimos los centros asesores, somos un referente casi para Europa. O sea que... Y una cosa que tenemos muy guay en Asturias, que a mí me mola un montón, hablando con gente de otras zonas de España, y es que conseguimos descentralizar las manifestaciones e irnos a lo rural, irnos a las mujeres que estaban fuera de la capital, de esa cosa de nada, solo pueden ser desde la capital, Nosotros somos de pueblo, ¿eh? Claro, somos por eso, bueno, yo soy de Mieres, quiero decir, somos todos de pueblo, pero el conseguir coger todo el territorio y que sí, vaya, que tienes razón, que te doy toda la razón, vaya, pero que es algo que tenemos muy guay en Asturias al final. Es algo que yo creo que se ha permitido gracias al mantenimiento o al hecho de poder seguir juntas en la lucha feminista a nivel territorial. Yo creo, como Melissa, ¿no? del 8M, nosotras compartimos mogollón de asambleas territoriales cada domingo a las 11, estamos ahí muriéndonos de sueño, pero porque entendimos que lo importante es seguir juntas, y yo creo que en este momento el movimiento feminista no es solamente el único que tiene capacidad de convocatoria. Claro. O sea, somos las únicas que conseguimos sacar a la gente de su casa y que se manifieste 2 veces al año, que parece poco, pero no es poca cosa, y son manifestaciones muy grandes y son manifestaciones unitarias, y sobre todo es el único movimiento donde somos capaces de unirnos diferentes generaciones. No hay otro movimiento que sea capaz de hacer eso, no es el ecologista, no, somos nosotras en las que estamos sentadas aquí, pues chicas de diferentes generaciones, ¿no? Que a lo mejor entre vosotras hay ¿cuántos? 60 años de diferencia. Pues yo sí, porque tengo, claro, yo tengo 78. Y lo que quiero decir es que es realmente el único espacio político, de acción política, de pensamiento, de teoría y de práctica, ¿no? Donde convivimos diferentes generaciones y donde somos capaces de hablar desde el yo, pero sin olvidarnos de la capacidad y de la importancia del nosotras, ¿no? Que es este sentimiento de clase que tú decías, claro. ¿no? No nos perdemos en el yo, llegamos, ¿no? Un poco al nosotras y al decir, vale, pero todas juntas, vale, no hay que dejar a nadie por el camino, ¿no? Hay que ir juntas. Vamos, yo creo que... Recordando quiénes somos y de dónde venimos y todo lo que hemos hecho, que los tiempos son porque aterradores, sin duda. Las manifestaciones siempre les subo, nosotros participamos, veníamos en un autobús a Oviedo, que pagábamos entre todos, manifestaciones del 25, desde que se hicieron, tal. Pero ahora, y es verdad, que estaba un poco dividido, yo por lo menos, bueno, yo ya sabes que llegué al 8M diciendo, no creo que tenga que marchar, porque yo tuve que marchar. Porque a mi partido, a la gente de mi partido, no nos dejaba ni hablar. Algunas compañeras al inicio del 8M. Entonces yo ahora volví, porque bueno, me interesa estar ahí, porque me aporten
vidilla. Porque estamos nosotras, ¿Eh? hombre, Porque me puedes aportáis decirlo. vidilla, y bueno, porque me dicen que a mis años y ahora en el 8M, como tengo yo poco, que en el 8M, pero bueno, yo voy buscando lo que me parece y bueno, y aportando, porque lo que no quiero es que me relegue nadie, porque voy a relegarme yo cuando me dé la gana, pero si alguien está pensando que voy a marchar cuando quieran, están muy confundidos. Confundidos y confundíes, que les hay también. Yo marcharé cuando yo quiera. Sin duda. Eso lo tengo muy claro. Hay algo muy importante que comentabas, ¿no? Que las mujeres parten de cero, ¿no? En este caso las mujeres gitanas no partimos de cero, ¿no? Esa es nuestra gran lucha también, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que hace escasos 50 años las personas gitanas no teníamos, por poner un ejemplo, derecho a la educación, ¿no? Fue con la llegada de la Constitución en el año 1978 cuando las personas gitanas empezamos a tener una serie de derechos. Por ejemplo, mi abuela no tuvo derecho a la educación, ¿no? Y eso al final son lastres, ¿no? que se arrastran y luego es muy difícil, ¿no? Pero bueno, a pesar de las dificultades sí que ha habido logros, ¿no? Y eso pues se ve, ¿no? En la lucha constante de las mujeres gitanas, ¿no? Por suerte hay mujeres gitanas, ¿no? que han comenzado a ocupar posiciones de liderazgo, ¿no? En espacios políticos y sociales, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Aunque queda mucho por hacer, pero bueno, se está visibilizando, ¿no? A mujeres gitanas referentes en diferentes ámbitos, ¿no? Y eso me parece una labor súper importante, ¿no? Y destacar también que se han establecido diversas redes de mujeres gitanas, ¿no? Que luchan, ¿no? por hacernos visibles, ¿no? En la sociedad y por romper con esa visión que se da de la mujer gitana, ¿no? Que se liga a un rol determinado y no sale de ahí, ¿no? Y las mujeres gitanas somos heterogéneas y somos diversas. Claro que sí, sí, muy bien. ¿Y qué desafíos nos quedan por Pues a ver. delante? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Yo estoy muy preocupada. Quedemos muchos, pero sobre todo hay una cosa que me preocupa mucho, todo esto que está viniendo, este fascismo y este nazismo, porque bueno, son nazis, esta ultraderecha y estos ultras que están por ahí, estos matones, porque yo los defino matones, a mí me da igual, que ellos me ponen lo que quieren, pero ellos son matones de la democracia, ¿eh? Y me preocupa muchísimo porque, claro, efectivamente todo lo que se luchó y todo lo que está, ya lo veis, que puede estar en un minuto, si llegan ellos, y además están a cara descubierta, no hay ningún problema. Ellos dicen perfectamente lo que van a hacer, lo que van a quitar y lo que tal. Y entonces sí que estoy preocupada porque hay muchos jóvenes, yo estoy preocupadísima porque yo siempre fui a los meses electorales y desde luego estoy, bueno, 4 días por lo menos no puedo conmigo. No puedo conmigo que en una cuenca, por ejemplo, como ya la cuenca nuestra o como ya la vuestra, que en la Viana haya una concejala de Vox, me pon los pelos de punta. No lo puedo creer. Y que haya en mi pueblo 100 votantes, menos todavía. Porque por más que busco, no lo puedo entender. Lo cual pasen por toda la lucha, porque claro, Barredos fue un pueblo donde vino muchísima gente de otras comunidades autónomas y fue siempre muy solidario, muy tal, y que los nietos o las nietes de esa gente que tanto luchó, porque vino de allí, vinieron para aquí, lucharon como en la mina, huelgas, lo que sufrieron, y que haya esa falta de respeto hacia unos padres, hacia unos abuelos que lo dieron todo, es que, bueno, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Es que en 4 días no quiero ni hablar con la gente, no bajo a tomar un café. Los 4 días siguientes, pues que ya no sé con quién hablo. Pero me dicen los compañeros, oye, ¿cómo no bajaste? Digo, porque no puedo, no tengo la capacidad para venir a hablaros, porque no sé ya con quién coño estoy hablando. Si estoy hablando, porque no me salen los cuentes a mí, en Estibarredos. No me salen los cuentes. Entonces, ya no sé. Entonces, tenéis un reto muy jorobado. Lo tenemos. Muy jorobado. Que
que bueno, todo lo que hicimos pensando que esto que no lo iba a quitar nadie. Y eso sí que es verdad, que es muy fastidiado, que cualquiera estamos viendo que los países, ya llega el otro día, vienen aquí todo el fascismo europeo, traídos por este vago, indecente, inmoral y matón, que no hizo nunca nada en su vida, más que procrear, porque el otro día enteréme que estaba de baja de maternidad, el quinto o el sexto, debe ser lo único que... De paternidad, sí. De paternidad, la madre que lo... Sí, bueno, total, que... y mirar Trump, o el Trump, o la... Trump, sí. Trump, tremendo, tremendo. O sea, que tenéis mucho reto, yo voy a estar ahí también, por supuesto, porque, vamos, ayudando en todo lo que sea, pero estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque salió antes Cantelli. Me diréis, a ver, eso hay que salir inmediatamente. Esto no fue que resbaló, es su pensamiento, es que es un facha. Sí. Y aunque no esté en primera fila de tal, es ese pensamiento y el pensamiento de un alcalde. Entonces hay que estar alertas y cuando salga algo de esto, por redes, vosotros que lo domináis y tal, llamando y lo que llegue, ¿no? Es que no podemos callar ante esto todo. Tenemos que ponernos ahí firmes. No podemos, con todo lo que se luchó, que vaya todo el garete por estos indecentes que anden por ahí y que el problema es que los siguen votando, es que es inexplicable. Tenemos que recordarnos todo lo que nos costó conseguir los derechos que tenemos hoy en día, por eso es tan importante que personas referentes, no sé ya que a ti no te gusta que te llamemos así, pero bueno, personas de tu generación o mujeres que habéis luchado tanto para conseguir lo que hoy en día pues tenemos nosotras, ¿no?, tan garantizado como el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al aborto. Al aborto. Pues tenemos que tener siempre presente y recordar todo lo que nos costó los años de lucha, ¿no?, de nuestras abuelas y de nuestras madres, ser conscientes de lo que hay, porque si no seríamos unas cínicas, pero no tenemos que perder la esperanza. Yo creo que es el gran reto realmente, no caer en la trampa de no sirve para nada. Y yo siempre lo digo, y siempre cuando acabamos las asambleas del 8M, digo, es que esta es terapia, ¿eh? Esto a mí me da la vida, salgo de ahí, no, llego y digo, todo mal, escucho las noticias y que si Israel bombardea a Gaza y eso otra vez, y que si Trump, y digo, madre, no puede ser, pero luego estamos juntas y seguimos ilusionadas y con ganas de luchar y nos sacamos un super lema para la manifestación de este año y vamos a tener una pancarta preciosa y estamos ahí las mujeres de las dos cuencas y estamos ahí las mujeres rurales y estamos ahí las de Oviedo, estamos ahí las gitanas, estamos ahí todas y es, joder, así sí, es la única forma. No, la ilusión y todo eso, vamos, que no decaiga, eso yo como cuando, eso no puede nunca, eso no se puede nunca perder porque siempre hay algo que hacer. Y porque si no es cuando nos ven débiles y cuando ellos tienen la oportunidad de ganar. Y que al final tiene razón ella. O sea, yo que me paso 6 horas metidas... Siempre que me paso todos los días 6 horas metidas en un aula y no falla el día de un comentario de ojalá volviera Franco, viva Franco, que vuelva la mili, que no sé qué. Y yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo tú... persona, es que ya como persona, que lo tendrías que estar haciendo tú, que tú también estarías bajo una dictadura, que no tendrías ningún derecho, tú tampoco, o sea, que me da igual que seas un paisano, que tú también estarías bajo la dictadura, coño. Y es como, ¿qué dices tú? No puedo más. Y dices, es que a veces, a mí me da mucha pena, ¿eh? Yo digo, a veces yo cogería a esta gente y os intentaría, no sé, lavar la única neurona que tienen ahí, pero... Y es tan triste, y todos los días esos comentarios que yo digo, estamos muy mal, o sea, están, no sé de qué manera, pero están consiguiendo lo que quieren. O sea, el nivel de fascismo y de la ultraderecha española ahora mismo es increíble. O sea, yo no sé cómo lo están haciendo, no sé si nos meten audios mientras dormimos o qué, yo ya debe haber aquí teorías conspiranoicas, pero yo no sé qué están haciendo ellos contra nosotros, que nos están, pero ganando por todos lados. O sea, y una cosa increíble, y a ninguna persona joven y llama más la atención el activismo social
que irse para el lado que no es. O que yo personalmente opino que no es. Porque digo, chico, pero es que estás luchando contra algo que a ti no te merece la pena. O sea, tú vas a salir perdiendo, sí o sí. Y estuvimos, mira, hace un mes estuve en Bilbao en un encuentro de participación de gente de toda España, de participación adolescente, y me llevé una decepción muy grande con un tema en concreto, que era el tema de la mutilación genital femenina. Y ver que había gente que no luchaba contra eso, y yo decía, no me lo puedo creer que no queráis dar visibilidad a este tema. O sea, era algo que a mí no me cabía en la cabeza. Pero hay que contra eso, buscar eso, otros animarse y decir, no podemos dejarlos que están ahí, pero todavía no llegaron del todo, ¿eh? No Porque llegaron. tenemos modelos y Es verdad que tu generación es el gran, o sea, no es el problema, sino que es la que está siendo más... No, porque no creo que sea el problema, no, porque la mía también es lamentable, vamos, somos la generación sin movimiento social casi, ¿no? Sin también un poco ahí colgadina, pero sí es verdad que un comentario así yo en el cole o en el instituto no se decía, yo creo que tú tampoco, ¿no? O sea, es nuestra generación como un poco la que vivimos de tantas luchas, ¿no? Y todo lo que consiguieron, y pues que se fue un poco perdiendo el discurso, la hegemonía en el discurso. Yo creo que ¿no? falta eso, ese día a día de tener el referente como puede ser de ella, que sé que no te gusta, pero no le gusta, pero al final acaba siéndolo. Es que, quieras o no claro, lo eres. es que yo tuve en ello. Claro. Yo sé lo todo porque tuve en ello. Claro, y yo creo que falta eso. No leí nada. Pero falta eso, todo muchísima gente ese conocimiento no lo tiene. O sea, en verdad hay un privilegio tener ese conocimiento de lo que se luchó en Asturias y lo que luchó el movimiento feminista en general en España y todo lo que se consiguió, porque es que no se enseña. Y está muy bien que se cuente la historia de España, los Borbones, que tengamos una educación general, tal, y no sé qué. Pero yo creo que teníamos que avanzar un poquitín para adelante y que se nos enseñara todo lo que se luchó hace 15, 20 años, 40, casi sin apuras, y que nos demos cuenta de que en los próximos 40 años tenemos que seguir luchando igual o incluso más. Pero tú estoy diciéndote yo como y el tema de los nietos y todo, que vivieron una situación, es que es inexplicable, porque tú cuando no estás, pero por eso uno no puede eso, porque se vuelves yoca y no haces nada. Claro. Entonces, contra eso tenemos que estar ahí. Y pensar juntas claro, en estrategias realmente para seguir juntas y hacer, porque a veces nos perdemos en debates teóricos. Claro. Mientras yo creo que el gran poder del movimiento feminista, y aquí estamos representando el movimiento feminista, es que hacemos. Claro. Hacemos. Y convocamos y desde luego, reuniones y lo asambleas. de la unidad del movimiento feminista, porque hubo estamos viviendo también un poco una época, porque yo también escucho, leo, y tengo una parte, y tengo otra, y tengo la de Dios montada, ¿eh? Está ahí montada la de Dios. Vosotros sois más jóvenes y tal, pero hay mucho, y eso no puede pasarnos, porque eso es lo que quieren ellos. Claro, eso es lo que esperen. Era lo que yo decía al principio. Y eso ahí van a influir, van a influir. Era eso, que necesitamos esta unión de buscar el común y no buscar las diferencias, es buscar el común y seguir. ¿Que lo va a haber? Hay diferencias, porque las diferencias existen en tal, pero también nosotros eso y lo que busquen, no podemos caer en el error de que eso que están buscando puedan conseguirlo, porque entonces ya pues a seguir luchando. A seguir luchando, y yo estoy encantada de eso, de estar aquí porque me dais la vida. La vida. Pues gracias. De nuevo. Bueno, gracias.